Por más que muchos políticos y corporaciones interesadas quieran eliminar por completo el uso de la energía a partir del gas y el petróleo para darle lugar a las energías renovables con sus paneles solares, turbinas eólicas y coches eléctricos, lo cierto es que el gas y el petróleo siguen siendo un activo geopolítico clave y lo seguirán siendo por muchos años. Por eso no podemos subestimar su papel en la economía mundial, pero sobre todo su papel en los conflictos internacionales. El gas natural, por ejemplo, es un recurso energético fundamental para las industrias, sino que se lo pregunten a los europeos que por renunciar al gas barato ruso, Europa se está desindustrializando. El gas natural también es muy importante para el desarrollo de las tecnologías modernas y para el campo, pues sin el gas natural no habría suficientes fertilizantes y por lo tanto los alimentos no alcanzarían o serían muchísimos más caros. Si bien el petróleo aparentemente juega un papel global más importante que el gas, al analizar sus usos empieza a quedarnos claro que sin el hidrocarburo azul, la vida sería mucho más cara y complicada. No olvidemos que el gas natural es una de las principales fuentes de energía del mundo, por ser segura y accesible en términos económicos. Para valorar más su importancia debemos recordar cómo durante el siglo XX se desarrollaron diversas hostilidades que con el tiempo llegaron a conocerse como guerras del gas. En esencia se trata de luchas por el control, explotación y distribución de este recurso. Estas disputas tuvieron y aún tienen profundas implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que a su vez moldean el panorama energético global. En un documental del canal alemán Deutsche Welle miraba yo con la boca abierta cómo en los años 80 Estados Unidos estaba muy preocupado por la construcción de gasoductos rusos hacia Europa. A Estados Unidos le preocupaba que los rusos usaran su gas como arma, sin reconocer que Estados Unidos monopolizó el mundo con el dólar y sus tecnologías, con sanciones y con bloqueos, con golpes de Estado y sabotajes. Vaya dictadorcillo global el tío Sam que tanto de democracia y libertad predica, pero se asusta cuando ve un gasoducto ruso y autoriza liquidarlo. Las acciones de Estados Unidos en los años 80 para impedir que los rusos vendieran gas a Europa formó parte de las guerras del gas del siglo pasado, y en la actualidad las cosas poco o nada han cambiado. En ese sentido hay que tener en cuenta que a medida que la población mundial crece y que el mundo se vuelve más tecnológico y consumista, en paralelo crece la demanda energética, al igual que se intensifican los conflictos por el control del gas natural, un recurso que, quieran o no, es importantísimo para el sector energético. Rusia y Estados Unidos, aparte de volver a ser potencias militares rivales como en los peores momentos de la Guerra Fría, son también rivales en el sector energético mundial, al ser grandes productores de gas y petróleo, y es en este punto donde el asunto se pone candente. La revolución del gas de esquisto, que fue lo que básicamente permitió a Estados Unidos aumentar significativamente su producción de gas natural, así como el auge del gas natural licuado, sin olvidarnos de los conflictos geopolíticos alrededor de nuestro planeta, son los puntos claves que explican la reconfiguración del mapa energético global. Se espera que en los próximos años la competencia por los recursos del gas se intensifique, lo que podría generar nuevas tensiones geopolíticas, al tiempo que la transición energética hacia energías renovables, verdes y limpias presionará significativamente el mercado de los hidrocarburos, obligando a los países productores y consumidores a adaptarse a un nuevo entorno. En Europa prácticamente están obligando a su población a adaptarse de manera apresurada a las energías renovables para depender menos del gas ruso, y eso ya les está trayendo grandes problemas sociales y económicos. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión les traemos una nueva joya sobre energía y geopolítica. Hoy veremos cómo este elemento azul seguirá moldeando los mercados, las industrias y las economías, además de provocar graves conflictos. Si creen que estoy exagerando, podemos echar la vista no muy atrás para entender cómo el gasoducto Amistad, que se iba a construir en 2011 desde Irán hasta Siria, pasando por Irak, fue lo que provocó la guerra en Siria y no la primavera árabe ni otros cuentos que nos han echado desde los medios de comunicación manipulados por las élites que querían beneficiarse de todo esto. Y si lo anterior les parece enrevesado, les recuerdo el sabotaje del Nord Stream, el gasoducto ruso que inyectaba gas directo a Alemania y de ahí a media Europa. Estimados amigos, en esta ocasión les hablaremos de las guerras del gas, donde Europa, Rusia, China, la India, Asia, Estados Unidos, Bolivia, Oriente Medio e Israel tienen mucho que decir. Les explicaré los diversos desafíos que enfrentan varias potencias y
los proyectos que pueden provocar bonanzas económicas, pero también conflictos, algunos de ellos quizás de gran envergadura. Estén muy atentos durante los próximos 15 minutos porque hoy les tenemos mucho material de impacto. Sin más introducción, empecemos. Se cree que el gas natural se descubrió hace unos 8000 años, cuando nuestros antepasados de Medio Oriente notaron que una chispa podía producir fuego cuando hacía contacto en ciertos lugares con algo invisible. Fuentes ardientes llamaron a estos misteriosos lugares que mantenían el fuego. Sin embargo, no lograron comprender su importancia. Tuvieron que pasar 5000 años, alrededor del año 900 a.C., para que en la antigua China descubrieran que ese ente invisible podía mantener la llama, y con el tiempo le dieron varios usos. Usaban esa cosa misteriosa para hervir agua o para evaporar agua salada para producir sal. Se sabe que los chinos guardaban ese valioso recurso en cañas de bambú. La adopción moderna del gas comenzó en el siglo XIX, en plena revolución industrial, cuando convirtieron el gas en una fuente energética clave. El gas también fue indispensable durante el proceso de iluminación urbana de Nueva York y Londres, y desde entonces el mundo siguió encontrando nuevos usos para un recurso tan valioso como lo es el gas natural. El siglo XX, casi desde sus inicios, fue testigo del surgimiento de extensos gasoductos que conectaban áreas de producción de gas con grandes centros de consumo industrial en Europa y Estados Unidos. Estas infraestructuras interconectadas fomentaron la dependencia mutua entre naciones productoras de gas y consumidoras, dando lugar a los primeros conflictos energéticos internacionales. Uno de los hitos más relevantes de la era moderna fue la construcción del gasoducto transiberiano en la década de 1980, que transportaba gas desde la Siberia soviética a Europa occidental, un proyecto estratégico que sentó las bases para la futura dependencia europea del gas ruso. Aunque hay que destacar el beneficio mutuo, los rusos exportaban a Europa gas, pero importaban de allá tecnologías y otros bienes que satisfacían monetaria y financieramente a las grandes corporaciones europeas. Así que ese cuento de que Rusia ha usado el gas ante Europa como arma de presión no es del todo cierto, porque los europeos han contado con más armas de presión como la tecnológica para compensar la contienda. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Rusia heredó una vasta red de gasoductos que atraviesan Ucrania, lo que hizo Ucrania una pieza clave para el tránsito del gas ruso hacia Europa, mientras obtenía millones de dólares en comisiones por dicho tránsito, más descuentitos por el gas que le compraban a los rusos. Según la versión rusa, los ucranianos durante muchos años abusaron de su papel de intermediario, pues se permitían de vez en cuando no pagar por el gas, y en el peor de los casos se apropiaban del gas ruso que pasaba por su territorio y que iba destinado a clientes europeos. Por estos motivos, Rusia cortó el gas que pasaba por Ucrania en varias ocasiones, a saber en el 2006, 2009 y 2014. En el 2014, por ejemplo, Ucrania le debía a Rusia 3.500 millones de dólares por el gas y no estaban muy dispuestos a pagar. Este constante inconveniente de deudas, de apropiaciones ilícitas y de tránsito hicieron encender las alarmas tanto en Europa como en Rusia. No en vano, Rusia propuso en el 2010 el gasoducto Nord Stream para inyectar gas directo a Alemania sin intermediarios, y años más tarde se empezó la construcción del Nord Stream 2, que era una rama con la misma vía del primer gasoducto, pero más moderna y con mayor capacidad. Asimismo, Rusia empezó a construir en el 2017 el Turkish Stream, un gasoducto que llevaría este combustible azul a Turquía y de ahí al sur de Europa, para también evitar Ucrania. Y como opción extra, Rusia empezó a ofrecer de a poco el llamado gas natural licuado, que no es otra cosa que gas natural sometido a bajas temperaturas para volverlo líquido y almacenar un mayor volumen en embarcaciones especializadas. Este método tiene sus inconvenientes, como los caros seguros marítimos o el proceso mismo de licuefacción, pero se lo ha estado usando activamente por todo el mundo en los últimos años. Construir un gasoducto de Estados Unidos a Europa sería carísimo y poco viable, por lo que el gas natural licuado transportado por mar resuelve este problema de exportación. No podemos no mencionar que en la Unión Europea, desde hace ya varios años, son conscientes de su vulnerabilidad energética y por eso empezaron a motivar la diversificación de fuentes de energía, y con el tiempo se exigió un mayor enfoque hacia las energías renovables, donde una transición acelerada ha puesto de cabeza a corporaciones y familias enteras del primerísimo primer mundo. Estados Unidos le ganó a Rusia en Europa. Así fue como ocurrió.
El desarrollo de la tecnología de gas natural licuado en la década del 2000 abrió nuevas rutas de suministro y permitió a los países consumidores reducir su dependencia de los gasoductos y diversificar sus importaciones. El desarrollo del gas natural licuado dio lugar a un cambio geopolítico significativo, ya que naciones productoras como Qatar o Australia y posteriormente Estados Unidos pudieron exportar su gas a través de rutas marítimas hacia exquisitos mercados como lo son Europa y Asia. El auge del gas natural licuado, impulsado en parte por Estados Unidos tras su revolución del gas de esquisto y del fracking, alteró el equilibrio de poder en el mercado energético global. Antes Europa y Asia dependían en gran medida de los gasoductos desde Rusia y Oriente Medio, pero el gas natural licuado permitió una mayor flexibilidad en las importaciones de gas, debilitando parcialmente la influencia de los proveedores tradicionales como Rusia, que seguía exportando su gas casi en su totalidad por gasoductos. Por eso a Estados Unidos nunca le gustaron los nuevos gasoductos rusos como el Turkish Stream o el Nord Stream, porque Rusia, al modernizar sus gasoductos, por donde obviamente vende gas más barato que el transportado por mar, a Estados Unidos le resultaría muy complicado meterse a competir en Europa. Estados Unidos, haciendo uso de su sinceridad poco habitual, primero con Trump y luego con Biden, hablaba abiertamente de que los Nord Stream serían paralizados de una u otra forma. Ya tenemos preparada una estaca para el Nord Stream, o algo así dijeron durante la era Trump. Y el mismo Biden aseguraba que ese gasoducto iba a ser cerrado de alguna forma. Y ahora viene Federico a decirme que fueron los rusos los que hicieron explotar los Nord Stream, que costaron más de una década construir y cientos de millones de inversión. Ya me dirán ustedes en los comentarios quién, a su criterio, hizo el trabajito sucio con los Nord Stream. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. We will, I promise you, we'll be able to do it. Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero del 2022, los países occidentales impusieron durísimas sanciones económicas a Rusia para evitar que Rusia acumule ganancias y pueda seguir financiando su guerra. ¿La crisis energética fue provocada por la invasión rusa o por las sanciones? Esa es la pregunta que divide al mundo, y llegar a un consenso es como intentar responder a la pregunta de quién fue primero, si el huevo o la gallina. Sea como fuere, todo esto marcó un punto de inflexión en la geopolítica mundial, particularmente en la geopolítica del gas. En el 2022, cuando Europa importaba desde Rusia alrededor del 40% del suministro de gas, en el viejo continente se enfrentaron, tras los severos paquetes de sanciones a Rusia por la guerra, a un desafío existencial en términos de seguridad energética. Los países europeos, especialmente aquellos que al ver al tío Sam se les caen los pantalones, comenzaron a buscar fuentes alternativas de gas, impulsando las importaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos, que estaba interesado desde hace años en quitarle el mercado europeo a los rusos, y lo lograron. Al mismo tiempo, desde Bruselas se exigió con mayor contundencia a los países miembros aumentar las inversiones en energías renovables. Y aquí hagamos un pequeño paréntesis. Europa quiere dejar de depender de Rusia en gas, pero al mismo tiempo empieza a depender, por ejemplo, de los paneles solares de China, un país que es catalogado abiertamente en Europa como rival, a consejo de Estados Unidos, claro está. Ya veremos en unos años cómo intentan los europeos dejar de depender de China en el sector de las renovables. Por eso los países latinoamericanos deben centrarse en los negocios del futuro. ¿Por qué diablos no podemos producir los no tan complicados paneles solares para competir en Europa? Ya me contestarán ustedes después a esta pregunta. De momento sigamos con nuestro tema de hoy.
El gasoducto Nord Stream, un proyecto que pretendía aumentar el suministro directo de gas ruso a Alemania, evitando el tránsito ucraniano y abaratando el precio, todos sabemos cómo acabó, aunque hay que señalar que una rama del gasoducto quedó intacta, pero Alemania, a consejo del tío Sam, se rehúsa a importar gas ruso por esta vía. En ese sentido, sepan que por más que en Europa han intentado dejar de comprar gas ruso, este ha seguido llegando a Europa, gran parte pasando por Ucrania, pero en Kiev han decidido no renovar el contrato con la rusa Gazprom, que vence este 31 de diciembre. Pese a todo, Rusia tiene otra carta de venta, su gas natural licuado, que sigue llegando a los puertos europeos para malestar de los Estados Unidos de América. Según Bloomberg, escuchen bien, según Bloomberg y no según este servidor, aunque Europa busca reducir su dependencia del gas ruso, todavía necesita de ese suministro ruso para mantener su economía funcionando. Por lo tanto, renunciar al gas ruso no es una opción inmediata. El gas ruso en estos momentos cubre el 17% de la demanda europea frente al 40% de antes de la guerra, usando gasoductos a través de Ucrania y Turquía, donde cada uno transporta alrededor del 5% de las importaciones europeas de gas, mientras que el otro 7% de exportaciones de gas ruso a Europa se cierra con gas natural licuado ruso. Por eso, para mí resulta sorprendente leer de vez en cuando en la prensa europea de cómo se vanaglorian de que ya no dependen del gas ruso, y eso es una verdad a medias, porque ellos aún necesitan del gas ruso para poder mantener su seguridad energética. Si bien hay meses que importan menos desde Rusia, hay meses donde importan incluso más que desde Estados Unidos. También creo que Europa está cometiendo un error al hacer una transición muy acelerada hacia las energías renovables, porque aparte de que muchos componentes de este sector están en manos de China, tachado como rival, el problema es que no siempre sopla el viento para hacer girar las hélices de los aerogeneradores, ni hay suficiente sol para que las placas solares les ofrezcan energía. Desde el 2022, la Unión Europea ha venido incrementando significativamente sus importaciones de gas natural licuado, especialmente desde Estados Unidos y Noruega. En el 2023, mientras el gasoducto ruso Nord Stream se pudre bajo el mar, el 41% del gas importado por la Unión Europea era gas natural licuado, y Estados Unidos se convirtió en el mayor proveedor de este recurso. Es importante siempre tener en mente, tal y como se ha explicado en otras ocasiones, que el gas natural licuado estadounidense transportado por mar es hasta 3 o 5 veces más caro que el gas natural ruso enviado por gasoductos. Por eso el tío Sam se frota las manos. Sorprendentemente, después de Estados Unidos, Rusia es el mayor proveedor de gas natural licuado de Europa, aunque esto no lo verán en las noticias. Según la Comisión Europea, el gas ruso todavía cubre el 70% de las necesidades de Hungría, Eslovaquia y Austria. Y dada la posición geográfica de estos países, las alternativas son escasas y caras. Y aquí hay que aclarar un punto muy importante que pasan por alto los responsables europeos, al igual que la prensa europea, que se jactan de cómo en el viejo continente se ha dado una importante reducción del consumo de gas. Pero el motivo de esta reducción del consumo de gas no es para alegrarse, pues en Europa el consumo de gas cayó un 21% entre 2021 y 2023 debido a la desaceleración económica y la desindustrialización, sobre todo en Alemania. Pero ahí los vemos tirando datos sin explicar lo que realmente sucede en Europa. El Fondo Monetario Internacional ha advertido, y ojo que lo dice el FMI y no este servidor, dice que la interrupción del suministro de gas ruso está afectando gravemente el crecimiento económico en Europa. Un análisis indica que una interrupción total podría reducir el Producto Interno Bruto de algunos países europeos entre un 6 y un 15%. Esto, estimado Federico, se traduce en una desaceleración económica generalizada y podría llevar a una recesión, como ya se está viendo en varias naciones europeas. Esto es triste, pero también es cierto. Y ahora resaltemos algunos posibles futuros conflictos por el gas. Sepan que el descubrimiento de grandes yacimientos de gas en el Mediterráneo Oriental ha generado tensiones entre países como Turquía, Grecia, Chipre e Israel.
Este nuevo teatro geopolítico está marcado por disputas territoriales y derechos de explotación en áreas marítimas en disputa. Asimismo, la exploración de gas en el Ártico, donde el deshielo facilita el acceso a recursos antes inaccesibles, también plantea nuevos retos geopolíticos, especialmente entre Rusia, Noruega y Canadá, donde Rusia, debido a su vasto territorio, tiene las de ganar al poder reclamar más territorios árticos. Por otro lado, recordemos que al final del video sobre si Israel quedaría en ruina por sus guerras en Gaza y el Líbano, les hablé de que Benjamin Netanyahu tenía una carta bajo la manga. Pues entremos ahora en materia. Hasta hace no mucho, Israel dependía por completo de la importación de energía del exterior, pero el descubrimiento de importantes yacimientos de gas fósil en las costas israelíes en los años 2009 y 2010 hizo que Israel empezara a importar cada vez menos gas, y en menos de una década Israel se convirtió no solo en independiente energéticamente, sino en exportador de energía, enviando el exceso de gas extraído de sus yacimientos a sus vecinos Egipto y Jordania. Me gustaría recordar que en 1999 se descubrieron importantes yacimientos de gas natural en el Mediterráneo, que incluía el apodado Gaza-Marín, un yacimiento de gas natural frente a la costa de la Franja de Gaza, situada en teoría en aguas territoriales palestinas. Pero como a Palestina no la reconocen internacionalmente como Estado, en el 2023 Israel dio el visto bueno para iniciar el desarrollo del yacimiento. Israel anunció que estaba otorgando licencias para permitir que empresas israelíes y extranjeras buscaran gas en el Mediterráneo Oriental, donde algunas de las zonas aprobadas se encuentran en aguas que, repito, en teoría son de Palestina. Como ven, las guerras de Netanyahu tienen un componente de saqueo, y ahí siguen los países occidentales sancionando a Rusia, pero apoyando a Israel, lo que para muchos es la muestra definitiva de la hipocresía y de la doble moral occidental. Los bolivianos no me perdonarían si no recuerdo sus enormes reservas de gas natural. Sin embargo, es necesario resaltar que durante décadas la población boliviana no se benefició de esta riqueza, mientras que las empresas extranjeras obtenían enormes ganancias. La decisión del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2003 de exportar gas a bajo precio a Estados Unidos usando puertos chilenos, mientras no tenía un plan para abastecer primero el mercado nacional, fue la chispa que encendió la mecha de una revuelta. La población boliviana, especialmente en las regiones más pobres, percibió esta decisión como una traición y una nueva forma de colonialismo, pues exportaban gas barato a Estados Unidos mientras en casa faltaba el recurso. Como dato de impacto, sepan que este presidente boliviano estudió en la Universidad de Chicago en los años 50, lo que en parte podría explicar algunas de sus decisiones más cuestionables a favor de Estados Unidos. La masacre de octubre del 2003 inicia cuando el gobierno boliviano respondió con una brutal represión a las protestas sociales que se habían intensificado rápidamente. Las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes desarmados, dejando decenas de muertos y heridos. La violencia desató una ola de indignación a nivel nacional e internacional. Finalmente, la represión estatal y la creciente oposición social obligaron al presidente Sánchez de Lozada a renunciar y a exiliarse. Y 3 años más tarde, cuando Evo Morales llega al poder, nacionaliza los hidrocarburos bolivianos y consolida a los movimientos indígenas y sociales como actores políticos clave en Bolivia. Las familias de los fallecidos de aquel Octubre Negro aún buscan justicia. Gonzalo Sánchez de Lozada actualmente reside en Washington, D.C. No más preguntas, señoría. Las llamadas guerras del gas reflejan la lucha constante por el control de uno de los recursos más valiosos del mundo. Asia y en particular China y la India son los mayores motores de crecimiento de la demanda de gas natural. China, que busca diversificar sus fuentes de energía para reducir su dependencia del carbón, ha firmado importantes acuerdos de suministro con Rusia y países de Asia Central. El gasoducto Fuerza de Siberia entre Rusia y China es una clara muestra de cómo
cómo la geopolítica energética está en constante evolución. Y es que las sanciones occidentales contra Rusia han reconfigurado las alianzas energéticas. El ejemplo más claro es el de China y la India, que han aumentado sus importaciones de gas ruso a precios reducidos. Japón y Corea del Sur siguen siendo los mayores importadores de gas natural licuado, lo que ha llevado a una mayor competencia entre proveedores globales para abastecer a estos mercados en crecimiento, con casos en los que barcos cambian de rumbo para llevar su carga al mejor postor. Y uno de los grandes ganadores en este auge del gas natural licuado es, como no, los Estados Unidos de América. Los conflictos por los derechos de explotación gasística en el Mediterráneo, el control de las rutas del gas en Asia Central y la creciente influencia de actores emergentes como China y la India o el deshielo en el Ártico son señales de que las tensiones energéticas continuarán por muchos años. Estimados amigos, me ha gustado el resultado de este video por contener muchos datos de impacto que no verán en la prensa tradicional y creo que lo deberían volver a ver en unos meses para refrescar la memoria. Gracias por estar con nosotros y por su apoyo incondicional. Un abrazo y hasta la próxima.